Decíamos en encuentros anteriores que la lógica del Estado o la lógica del parentesco definen una interioridad y una exterioridad. Un adentro caracterizado por una serie de rasgos positivos respecto de un afuera que en general se define como la carencia de esos rasgos. En el mundo antiguo, pero también en términos contemporáneos, existe un fenómeno que se cruza con estos criterios de definición de adentros y afueras, que es la construcción social de la etnicidad, ¿no? La distinción entre distintos grupos étnicos que se definen a partir del compartir una serie de rasgos como rasgos fenotípicos, vestimenta, lengua, religión, costumbres, que aglutinan a ciertos individuos en el marco de el compartir esos rasgos y los contraponen a aquellos que no los disponen o que tienen otro tipo de rasgos desde este punto de vista. La composición de los grupos étnicos es muy variable porque esos mismos rasgos pueden ir variando a lo largo del tiempo, pero para el mundo antiguo, si cruzamos este tipo de rasgos con la lógica del Estado, podemos encontrar tres grandes posibilidades. Por un lado, por ejemplo, en el caso de las ciudades-estado mesopotámicas, súmeras, del tercer milenio antes de Cristo, situaciones en que la lógica estatal es de una escala menor que la escala étnica, donde esas distintas ciudades-estado que forman parte de ese mundo súmero, cada una es independiente políticamente, pero participan de ese mundo mayor que en términos étnicos se contrapone a grupos más lejanos. En el otro extremo, sobre todo en las formaciones políticas del primer milenio antes de Cristo, encontramos esos grandes imperios multiétnicos, como por ejemplo el imperio persa, en donde ese vastísimo territorio que controlan políticamente los persas incluye una enorme variedad de grupos étnicos, desde los egipcios hasta los anatólicos, mesopotámicos, los propios persas, es decir, una gran variedad de grupos étnicos incluidas en una sola escala política, en una sola escala de lógica estatal. En el medio de estos dos extremos aparecen situaciones en donde lo estatal y lo étnico coinciden. Por ejemplo, en la mayor parte de los periodos de la historia del Antiguo Egipto, donde el Valle del Nilo aparece básicamente como asociado a una experiencia política por un lado, una experiencia política de tipo estatal, y por otro a una misma definición de lo étnico, que por cierto procede del Estado, pero que se contrapone a las experiencias en esa escala que tienen lugar más allá del Valle del Nilo. Para abordar esta cuestión, conviene empezar por una distinción que realiza el egiptólogo suizo Antonio Loprino en su análisis sobre los textos egipcios, pero que creo que tiene un alcance mayor, aplicable también a Mesopotamia o a China, entre topos y mímesis, ¿no? Para Loprino, esta distinción implica, por un lado, la figura de los arquetipos que estructuran una cosmovisión en el marco de los textos que considera, y por otra parte la mímesis aparece como las variaciones que en el texto se expresan respecto de ese topos, ¿no? Es esas diferencias más propias de los textos literarios en donde el topos puede quedar en entredicho o al menos distanciado respecto de lo que transcurre como realidad textual. En el caso egipcio en particular, cuando se analiza la cuestión de los extranjeros, el topos egipcio es invariable. Los extranjeros son siempre vistos de una manera muy negativa, porque son vistos literalmente como habitantes del caos, es decir, como representantes de esas fuerzas que amenazan el orden egipcio. En cambio, en los textos literarios se advierte en mayor medida una serie de experiencias o de relaciones con los extranjeros que se escapan un poco de esa figura tan negativa que se define desde el topos acerca de la figura de los extranjeros. La iconografía es en este sentido muy significativa. A lo largo de los milenios, en Egipto la representación de los extranjeros tiene que ver con esta figura donde el rey combate abiertamente a los extranjeros. Esto se ve tanto iconográficamente como se puede ver aquí en esta escena de la masacre del enemigo, tanto en la dinastía I como más de un milenio y medio después en la dinastía XIX. Los textos conmemorativos son muy compatibles con estas imágenes, ¿no? Aquí se ve en la enseñanza panamericana una serie de afirmaciones acerca de los miserables asiáticos, a los que se describe como faltos de agua, desprovistos de madera, con senderos, viviendo en las montañas, es decir, se los describe básicamente en su condición de nómades, y se los califica siempre de una manera
muy, pero muy negativa. Algo similar sucede en Mesopotamia y también en China respecto a este tipo de extranjeros lejanos. En La maldición de Agadé, un texto mesopotámico, se advierte respecto de unos montañeses que viven al norte de la Mesopotamia, en torno de las montañas de los Sagros, un pueblo en particular llamado Guti, a los que se define o se compara directamente con animales de acuerdo con sus características, ¿no? Incluso se dice en un momento que atacan las ciudades mesopotámicas, que arrasan esas ciudades con comportamientos que son no propios de seres humanos. En cuanto a China, en el primer milenio antes de Cristo, también se advierte, quizá no de un modo tan negativo, pero Mencio, refiriéndose a bárbaros del norte de China, los describe como carentes de la mayor parte de las características civilizatorias, ¿no? Carecen de la mayor parte de los cultivos, carecen de ciudades, de edificios, carecen de líderes, carecen de príncipes, carecen de funcionarios, es decir, quedan por fuera de las características centrales de lo que debe ser una civilización. Ahora bien, junto a esto, como les decía, de acuerdo a esta distinción de lo prieno, existe también en los textos egipcios una percepción que se extiende también iconográficamente de esos extranjeros, no desde ese lugar tan negativo que el Topos propone. Esta escena de Beni Hassan que hemos considerado ya en relación con prácticas de intercambio, describe una comunidad nómade que se acerca al Valle del Nilo, organizada de una manera donde participan mujeres, niños, donde llevan sus productos y donde sus vestimentas particularmente son muy diferentes y muy contrastantes respecto de las propias de los egipcios. Nada en esta escena describe a estos grupos por su negatividad. De la misma manera, textos muy conocidos incluso para los antiguos egipcios, como el cuento de Sinué, permiten ver cómo Sinué, y por lo tanto el redactor del cuento, describe a esos grupos asiáticos en su caracterización como nómades pastoriles, pues son ellos quienes rescatan a Sinué en un momento en que el protagonista está a punto de morir, y que lo llevan con él a su tribu, encuentra una tierra repleta de higos, uvas, agua, miel, aceite, en fin, un lugar que dista de ese componente caótico que describe el Topos. En algún sentido, la situación es distinta en este punto respecto de Mesopotamia, porque en Egipto coincide la distinción entre el propio y el extranjero con una serie de distinciones ligadas también al propio como sedentario respecto de un extranjero nómade, o también el hecho de la descripción del egipcio por su lengua, por su organización política, como contrapuesto a lo que sucede en otras regiones más lejanas. Para los montañeses Guti o para los bárbaros del norte de China que describe Mencio, la situación es similar porque se los contrapone civilizatoriamente. Pero en Mesopotamia la situación suele ser distinta respecto de las interacciones que tienen lugar dentro de la Mesopotamia, porque así no coinciden tan fácilmente la organización política, la organización económica y la organización en clave étnica. Esto es, existen estados que articulan grupos que a su vez disponen de subgrupos nómades y subgrupos sedentarios como articulación socioeconómica general, donde lo étnico atraviesa esos grupos de tal manera que hay grupos nómades y grupos sedentarios que participan de la misma agrupación étnica, pero que se contraponen a otros grupos étnicos, es decir, dos ciudades podrían estar contrapuestas étnicamente, siendo que tienen la misma dinámica política, mientras que un grupo nómade y un grupo sedentario podrían formar parte del mismo conglomerado étnico. Aquí vemos, por ejemplo, en las cartas que se envían ciertos funcionarios a el rey de Mari, una descripción de unos grupos llamados janeos, que de acuerdo al contexto pueden ser identificados como grupos pastoriles o agregarle algún componente étnico específico, en donde estos grupos aparecen siendo reclutados para campañas militares del ejército del rey de Mari, o en este otro caso, cuando un líder de una de las ciudades del conglomerado político de Mari refiere que los janeos pueden tener acceso a las pasturas
del territorio que articula esa ciudad, de manera que el vínculo con estos grupos nómades no constituye en este contexto una situación de conflicto, sino más bien de articulación. A propósito de este tema, vale mucho la pena tener en cuenta este libro de un investigador taiwanés, Wu Mu-shou, que precisamente compara el antiguo Egipto, Mesopotamia y China en términos de estas relaciones con los extranjeros a las que acertadamente el autor denomina enemigos de la civilización. Por otra parte, recién estábamos viendo una serie de cartas que proceden de los archivos de Mari. Hay una de ellas que es muy interesante, donde, a propósito de la principal distinción étnica de la época entre el grupo simalita y el grupo yaminita, se dice, respecto de dos ciudades que se contraponen a este punto, que efectivamente la contraposición existe, pero que frente al enemigo elamita, es decir, un enemigo más lejano, van a ser como el agua de arriba y el agua de abajo del río. Es decir, no se distinguen porque frente a un enemigo más lejano y étnicamente contrapuesto de una manera mucho más fuerte y más radical, la primera contraposición cede espacio frente a esa más radical. Hay un proverbio árabe que dice, yo contra mi hermano, yo y mi hermano contra mi primo, yo, mi hermano y mi primo contra todos los demás. Buena definición de lo que la etnicidad implica en términos de la plasticidad y la variedad de posibilidades que esas dinámicas generan. En el próximo encuentro vamos a ver también contraposiciones con extranjeros, pero aquellas que se producen cuando ambos grupos se encuentran organizados bajo la lógica estatal.